¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la primera videoclase de la asignatura de filosofía. En este momento estamos iniciando con el bloque número 1, titulado Del pensamiento prefilosófico a la filosofía clásica. Y en este video pues nos vamos a centrar en cuáles son los elementos prefilosóficos que lo diferencian, que los diferencian entre sí, y además cómo de alguna manera sirvieron como el antecedente para lo que va a ser la filosofía que va a surgir posteriormente. Bien, uno de los elementos prefilosóficos más antiguos es el mito. ¿Cómo se define el mito? Bueno, este es un relato fabuloso que explica o da respuesta a las interrogantes o cuestiones humanas fundamentales, a través de relatos, costumbres o tradiciones mezcladas con leyendas o fantasías. Existe, por ejemplo, ahí está una imagen que representa al dios Zeus. Él es parte de la mitología griega, que es quizá la mitología más conocida. La mitología, pues, es un conjunto de mitos, y cada uno de estos mitos lo que tratan de hacer es explicar diferentes fenómenos del universo y de la realidad, pero a través de un relato con acontecimientos que realmente nunca se dieron y que escapan a esa realidad. Son más que nada fantasías. Y cuando ustedes revisan, por ejemplo, el mito de Perseo y Medusa, el mito de Odiseo, existen diferentes formas de explicarlo, y pues todos ellos pues no corresponden a una realidad como la que vivimos. Otro elemento prefilosófico va a ser la magia. Esta se define como una creencia de acontecimientos que suceden sin una explicación racional, voluntad de seres que están más allá de la realidad. Y bueno, aquí también la magia es un elemento que surge con los primeros grupos humanos, los primeros asentamientos, donde el ser humano pues no entendía muchos de los diferentes acontecimientos que pasaban a su alrededor, y pues buscaban una explicación, pero esta explicación no era lógica, no era racional, y pues casi siempre acusaban que eran sucesos de índole fantástico, de índole mágico, que eran algunos seres que no estaban dentro de nuestra realidad los que realizaban a voluntad determinados acciones que no cualquier persona podía realizar. Otro elemento, y que es uno mucho más complejo, que va a ser un elemento prefilosófico, va a ser el de la religión. Aquí, pues, son acontecimientos mandados por un ser divino. La elección que tiene preceptos religiosos. Y en esta imagen, quizá ustedes ya hayan visto este fresco, que es un fresco, es una pintura elaborada en un mural. Esta se encuentra en la Capilla Sixtina, lo que es en el Vaticano, en la cúpula de la Capilla Sixtina, y es justamente una obra de Miguel Ángel, que es la creación, donde representa a un ser divino, en este caso a Dios, que está en esta unión con un ser, con lo que es el ser humano. Y justamente representa el vínculo entre lo racional que tiene el ser humano y lo divino que es Dios. Existen diferentes religiones a lo largo del mundo. Está una de las más conocidas, más, que más gente tiene, es el cristianismo, y del cristianismo se desprenden el catolicismo, se desprenden los testigos de Jehová. También existe el judaísmo, existe también el budismo y el hinduismo como las religiones que tienen mayor número de creyentes. Este entonces es otro elemento prefilosófico
que tiene ya bases filosóficas, una manera de entender y de explicar el mundo, el universo, pero pues tampoco tiene bases lógicas o racionales, sino que busca explicaciones fantásticas, pero con la característica de que las adjudica a un ser divino. Existen religiones que son monoteístas, como lo que es el cristianismo, que cree en un solo Dios, pero existen religiones que son politeístas, que quiere decir que creen en muchos dioses. Un ejemplo de ello son, por ejemplo, los aztecas. Eran una civilización politeísta que creía en diferentes deidades, como lo son Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Tlaloc, entre otros. Estos elementos prefilosóficos nos van a dar pauta o son el antecedente de lo que va a ser la filosofía. ¿Cómo vamos a definir a la filosofía? Bueno, la primera definición es la definición etimológica. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo etimológico es una disciplina que se encarga de definir a diferentes conceptos descomponiéndolos, es decir, muchas veces son palabras compuestas y filosofía justamente es una palabra compuesta. Está compuesta por dos diferentes vocablos, ambos de origen griego. Filos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Entonces, cuando unimos ambos vocablos, nos da la palabra de filosofía, que en su definición etimológica significa amor a la sabiduría. Existen diferentes definiciones sobre lo que es la filosofía. Otra que vamos a tomar como ejemplo, que vamos a mencionar en esta clase, es la que nos da el diccionario de Bruguera, que define a la filosofía como la ciencia que estudia la esencia. La cuna de la filosofía se localiza en Grecia, con sus cuentos mitológicos, mágicos y religiosos, ya que los griegos buscaron explicación en los acontecimientos. Va a ser la cultura griega, la que desde sus orígenes va a buscar una explicación mucho más elaborada sobre los diferentes fenómenos que se dan en el universo, en el mundo, y pues ellos van a llevar este proceso de los elementos prefilosóficos, como lo fue el mito, como lo ha sido también la religión, pero ellos van a dar el gran paso a la generación de la filosofía. En las siguientes clases vamos a ver cuáles son los elementos que distinguen a la filosofía, las características de la filosofía y lo que la diferencia de otros elementos como lo va a ser la ciencia y como lo va a ser la religión. Entonces los espero en la siguiente clase.